Oh Señor Jesús, que seas tú tomando el control de esta palabra que es tuya para edificar a tu iglesia, Señor. Gracias por hablarnos cada día y noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias por tu Espíritu Santo y aún por tus santos ángeles que nos acampan. Gracias, Padre. Buenas noches, amados hermanos y hermanas que me ven por Facebook, YouTube, por redes sociales. Tengo esta carga del Señor, esta palabra que Dios me está tocando porque Dios está viendo cómo mucha gente tristemente está siendo engañada por el enemigo y están siendo arrebatadas las vidas. Así que Dios me da esta carga para que nos avivemos, para que no nos descuidemos en la oración y en la comer y beber del Señor, orar, escudriñar su palabra. Y bueno, esta palabra el Señor me da, que vemos varios pasajes bíblicos aquí en Lucas 11:26, segunda de Pedro 2:20, San Mateo 12:45. Y hay bastante palabra del Señor que es alimento para nuestro espíritu en la Biblia. Y esta es la palabra que Dios me está tocando, el espíritu inmundo que vuelve. Alabado sea el Señor por su palabra. Está en San Lucas 24 hasta el 26. Y también está en Mateo 12 del 43 al 45. El espíritu inmundo que vuelve, así dice la palabra de nuestro Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, peor que el primero quiere decir que si era salvo, quiere decir que si antes era mundano, no era salvo, y se vuelve otra vez atrás, no se llena de Dios, no come palabra de Dios, no nutre su espíritu con la palabra del Señor, no canta a Dios alabanzas, no atrae el reino con alabanzas, comer, beber del Señor, orar, escudriñar Biblia. Entonces los demonios empiezan a operar en esa persona y a entrar. Los espíritus malignos son como tinieblas negras que se meten en el espíritu de las personas y empiezan a operar dentro de ellos, y obviamente que mucha gente es peor que antes, se vuelven asesinos, drogadictos, criminales, borrachos, etcétera, 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 millones, miles de cosas, miles de obras de la carne malignas hacen. ¿Por qué? Porque ya Dios no está en ellos. Clara la palabra es el espíritu inmundo que vuelve. Aquí cuando dice que buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla barrida y adornada. Quiere decir que la persona no come la palabra de Dios, la Biblia, no ora, ha estado sin orar. Hay gente que no ora durante la semana ni durante el día, qué sé yo. Dios me muestra que hay mucha gente cayendo de la gracia de Dios, saliéndose del mismo Señor, y están otra vez en tinieblas. ¿Por qué? Porque no comieron de Dios, porque no comen la palabra, no llenan su espíritu con la palabra de Dios, la Santa Biblia, con alabanzas, no atraen el reino, no se llenan espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Se hallan vacíos. O sea, su ser está vacío, es como una casa adornada y barrida, o sea, preparada, que no está llena para que entren esos espíritus malignos. Entonces es lo que dice el Señor, las personas llegan a ser peor que antes. Mucha gente, tristemente, Dios los ha sanado de enfermedades y después se vuelven arrogantes, soberbios, altivos, orgullosos. Y entonces, ¿qué sucede? Que de pronto ya no está Dios en ellos, ya no son salvos, ya no tienen escrito su nombre de la vida, están en locaciones de iglesias, pero se han vuelto cizaña. Tristemente es lo que Dios me ha tocado hablarles. No se descuiden, amados hermanos y hermanas, no sean altivos ni soberbios, siempre démosle la gloria y honra a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo, porque Él es el que nos tiene en esta tierra para servirle, vivirle, disfrutarle, porque Dios nos necesita como su ejército celestial aquí en la tierra para terminar con las tinieblas. Dios
quiere moverse en cada uno de sus hijos e hijas redimidos en Cristo Jesús para terminar las tinieblas. Así que no nos descuidemos en la oración, en la palabra. Disfrutemos a Dios en todo momento y tiempo y escudriñémonos cómo estamos ante Dios a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo. No nos confiemos en nosotros mismos ni nos creamos sabios. ¿Por qué? Porque el enemigo está matando a muchos que ya eran salvos y se los lleva. ¿Por qué? Porque después de que sanaron no dieron gloria a Dios, dieron sus testimonios, pero en vanagloria para honra y gloria de sí mismos, y se volvieron arrogantes, soberbios, testarudos, entenebrecidos nuevamente. ¿Por qué? Porque se hicieron tristemente uno con el enemigo de Dios, Satanás, que Jehová lo reprenda. Estas palabras muchos temen que las mencione uno, pero no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Satanás, los demonios y diablos, espíritus malignos no pueden hacer nada que Dios no le permita a nosotros. Por eso es que tenemos que estar llenos de Dios, en espíritu, alma y cuerpo, en el Señor, uno con Dios. Así que sigamos perseverando en el Señor siempre. Y bueno, aquí tenemos otra palabra toda la palabra del Señor siempre es alimento en nuestro espíritu para que no nos descuidemos y no nos engañe el enemigo. Aquí habla en 2 de Pedro 2, falsos profetas y falsos maestros. Y esta palabra se refiere incluso a falsos pastores, falsos evangelistas, falsos ancianos, ancianas, falsos cristianos. Se refiere a todos ellos porque ¿cómo alguien puede pastorear o enseñar si antes no es profeta? Dios, la profecía es el hablar de Dios en cada uno de sus hijos e hijas. Así que nadie se crea más que nadie. Todos en Dios tienen su función. Pero hay que hacer la voluntad de Dios y que Él sea siempre en nosotros. Que habla la palabra, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. A mí me dice el Señor que todos los falsos maestros son aquellos que tuercen la palabra, le añaden a la palabra conforme a su carne, conforme a sus vientres, aquellos que buscan dinero, honra, fama, likes. Esos son las personas que son los falsos. Incluso maestros de las escuelas que hoy en día tristemente por todos lados están rechazando a Dios. Incluso en las escuelas todas aquí en New Brunswick, todo New Jersey, el distrito, rechazan a Dios, rechazan la palabra de Dios, rechazan al mismo Dios, prohíben orar, prohíben hablar de Dios, enseñan cualquier cosa y nos quieren obligar a aceptar sus doctrinas cerradas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios en su sabiduría terrenal y diabólica. Y lo peor de todo es que mucha gente ya está como maestros en las escuelas, pero no se atreven a hablar nada en las escuelas porque les encanta el dinerito. Solo en sus guaridas, en sus cuevas de ladrones, tristemente así me dice el Señor, donde solo piden dinero, venden comida, venden todo, lo han hecho negocio y esa no es la voluntad de Dios. Por eso, por gracia y misericordia de Dios, el Señor les habla a través de mí y no les pido dinero ni nada porque es Dios quien pone el amor en mí para con todos. Y esta palabra que les habla el Señor a través de mí es para mí, para todos, no solo para mí, es para todos. Por eso es que el Señor aquí nos advierte de los falsos maestros, falsos que enseñan levadura, palabra torcida, palabra que no es verdadera. ¿Por qué? Porque todo lo hacen por dinero, por fama. Tristemente me muestra el Señor. Las redes sociales están impregnadas de inmundicia, de personas que están en tinieblas, sin salvación y que postean toda clase de diabluras, de tinieblas y muchos falsos, muchos en sus locaciones hacen todo por dinero. Dios me muestra que hay muchas autollamadas pastoras que son brujas espiritistas y que van a terminar en el infierno y que son brujas y que pues tratan de matar a las personas, son jezabélicas. Ese espíritu de Jezabel opera en mujeres y hombres y Señor Jehová reprenda. Señor Jesús nos cura con su presencia y su sangre preciosa corra por nuestras venas y todo nuestro ser, porque el enemigo no puede estar en una persona cuando está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo.
porque todo nuestro ser tiene que servirle al Señor. Dios no puede estar en el espíritu y en la carne el diablo, no, tenemos que estar en espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta el día de la venida del Señor, hasta que el día que el Señor nos llame. Y bueno, esta carga yo tenía en el Señor, y pues su gracia y misericordia es que yo estoy aquí. Y bueno, aquí dice también la palabra que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Miren, mucha gente me muestra el Señor y yo he visto, hay gente que Dios los sanó, los rescató y se volvieron a las religiones, a las sectas, son sometidos a falsos cristianos, falsos maestros, falsas pastoras, y ya no buscan al Dios, ya no viven a Dios, ya son idólatras de ídolos de carne, así como la religión católica tiene ídolos de yeso y de todo, imágenes, tristemente, y creen en hombres cerrados, tristemente, porque no son salvos. Así muchos también en el cristianismo degradado, hay mucha maldad, mucha levadura, me muestra el Señor, muchas palabras que no vienen de Dios, sino que es el enemigo ahí. Pues tristemente podrían derrumbarse las locaciones de iglesias y morir gente, así me muestra el Señor, que el Señor va a seguir limpiando la tierra, y pues los que no amen a Él ni lo quieran en espíritu y en verdad del todo, pues los va a entregar en pos del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no nos quiere tibios, que nos quiere ardiendo en su espíritu, siendo uno con Él, que no comamos de la mesa de los demonios, sino que comamos de la mesa de Dios en todo tiempo, porque Dios no nos quiere tibios, nos vomita, dice el Señor. O sea, no estamos salvos en Él, estamos fuera de Él. Pero aquí nos habla que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Muchos lo niegan con sus hechos, con su manera de hablar, de ser, altivos, arrogantes, soberbios. Incluso niegan al Señor y quieren y profetizan falsedad, mentiras, y nos quieren sacar de Dios. Es terrible eso. Y atraen sobre sí mismos destrucción repentina. De pronto se enferman y mueren, y se van al infierno porque no son salvos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que mucho cuidado, aferrémonos a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo y la palabra, la Biblia, y no nos descuidemos, seamos uno con Dios en todo tiempo, y asegurémonos de que estamos en Dios, porque hay mucha gente que Dios me muestra que solamente quieren ser disque pastores, viviendo del dinero ajeno, que todo quieren, no trabajan en nada, no trabajan ni en el pan que perece, ni en la obra del todo, son lobos rapaces. Unos a otros, me demuestra el Señor, se están contaminando en las sectas, religiones, denominaciones. En las religiones se están contaminando unos a otros, amando el dinero, están viviendo esa palabra de es mejor dar que recibir, pero ellos quieren dame, dame, y lo que van a recibir es condenación, porque aún la salvación les será quitada, dice el Señor Todopoderoso. Así que no debemos amar a las riquezas ni los lujos de este mundo, sino amar a Dios como Él nos manda, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida, todo. Disfrutarlo, amarlo, contenerlo, ser uno con Dios, triuno, y servirle, vivirle y salvar, y que Él se mueva en nosotros salvando almas, pero no por dinero ni ganancias deshonestas, sino que nuestro gozo y placer sea el que Dios salve las almas a través de Jesús en nosotros, a través del Dios triuno mezclado en nosotros, que esa luz sea Él en nosotros para con otros, no por dinero, pero muchos, como dice aquí, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, aquellos que exigen el diezmo, la ofrenda, primicias, dinero, pero ellos no ayudan a su rebaño. Ellos viven de lujo y les sobra, pero ellos no ayudan a ningún necesitado. Así que todos debemos de trabajar. Escuchen, dice el Señor, todos debemos de trabajar para el pan que perece, trabajar con nuestras propias manos para nuestro sustento, y la obra de Dios es la obra de Dios.
no abusar de ese dinero porque le darán cuentas a Dios. Muchos piden diezmo y no lo viven como Dios manda en el Antiguo Testamento. Eso es algo muy delicado. Las ofrendas deben ser voluntarias, como Dios toca a las personas. No codiciar, no ser avaro, no ser tacaño. Cuando algo nace dar, lo damos de corazón a alguien, sea ropa, sea comida, zapatos, sea dinero, sea fruta, lo que Dios nos toca. O a veces Dios nos hace solo darles profecía, palabra, y eso es más que suficiente, porque no hay nada más valioso que nuestro Dios Padre, Jesús, Espíritu Santo, en nuestra vida, siendo uno con Él, para servirle y vivirle desde aquí en la tierra. Así que cuidado, alerta, hermanos. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir que muchos ya no alcanzarán salvación. ¿Por qué? Porque muchos han blasfemado contra el Espíritu Santo cuando se les ha profetizado y han peleado contra el mismo Dios. Así que Dios aquí nos habla de aquellos que solamente hacen mercadería usando el nombre de Dios en vano, vendiendo la palabra, cobrando por la palabra, por oraciones, por profecías. Cobran por predicar, por evangelizar, por cantar, por profetizar y por orar. Oh Señor Jesús, tenga misericordia, arrepiéntanse, porque el reino de Dios no es parecido a la vida natural. Aún en todo, Dios debe ser nuestro todo en todo y nunca salirnos de Él. Aún en los negocios, en el trabajo, en la escuela, lo que hagamos, Dios debe ser uno con nosotros, para que Él nos dirija y las tinieblas nunca entren en nosotros, sino que el Espíritu de Dios, el Padre, Jesús, su Espíritu Santo, sea uno con nosotros, mezclados. Porque aquí habla de sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir que continúan condenados aunque vivan una larga vida haciendo y deshaciendo. Piensan que van a ser salvos, pero el Señor me ha mostrado que muchos ya han muerto y están en el infierno. Cantaban por dinero, servían, usaban el nombre de Dios por dinero, predicaban por dinero, evangelizaban por dinero, oraban por dinero. Oraban por dinero, cantaban por dinero, profetizaban por dinero, todo lo hacían por dinero, exigían, cobraban, pedían diezmo, ofrenda, todo era por dinero. Dios conoce los corazones que hay dentro. Así que el evangelio, la predicación, todo lo que es el reino de Dios nunca se debe hacer por dinero, porque Dios tocará a las personas para que apoyen la obra, pero no se exige nada ni se hace por dinero. Nuestro enfoque tiene que ser mezclado en Dios y en el beneplácito de Dios, que es la voluntad de salvar almas, rescatar almas que sean salvas y no que sea nuestro negocio por dinero. Así que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Estamos viendo que hoy en día, estos últimos tiempos, desde que legalizaron el cannabis, la marihuana, drogas, la gente por las calles está muriendo. Hoy caminaba por las calles. Dios nos tocó porque Él lo hace todo. Gloria a Jesús, gloria a nuestro Padre, gloria a su Espíritu Santo, que Él es el que nos lleva a donde vamos. Es Él el que lo hace. Nosotros somos hijos redimidos en Cristo Jesús, sus pequeñitos, pero Él es el grande, el Padre, Jesús, Espíritu Santo. Alabado sea Él, adorado, servido y glorificado sea Él eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Que Él hoy nos llevó donde un hombre estaba tirado, estaba como muerto, y nos íbamos, pero Dios nos tocó que nos regresábamos, y Dios nos tocó a orar, y Él se incorporó y oramos. ¿Por qué? Porque el enemigo está atrapando a la gente en los vicios, las drogas, el alcoholismo, matándolos. Pero a veces nadie hace nada por nadie. Pero los hijos de Dios tenemos que dejar fluir al Espíritu Santo, a Papá Dios, hacer lo que nos manda, sanar enfermos por gracia, reprender demonios, sacar demonios en su nombre por gracia, en su presencia, mezclados con el Padre, con Señor Jesús, Espíritu Santo, porque Él es que lo hace, llenarnos siempre de su palabra, porque esa fe es llena, porque estamos uno con Él, comiendo y bebiéndole.
Y también, pues, gloria a Jesús que se incorporó y volvió a la vida, pero hay que tener cuidado. No usen drogas, oren, invoquen a Jesús, crean en Jesús, entreguen sus vidas, escudriñen la palabra, oren. Y los invito a reunirse. Si ustedes quieren reunirse, llámenme al 848-237-9254. También yo les recomiendo cuidar el cuerpo físico, que es el templo de Dios, con vitaminas como de Atomy. Los productos de Atomy son una bendición de Dios, y yo no lo hago por negocio ni por dinero, lo hago principalmente por cuidar el templo de Dios, la tierra, y nuestro ser, el de nuestra familia, nuestros vecinos, pueblos, ciudades. ¿Por qué? Porque debemos de tener cuidado lo que usamos, lo que comemos. Hay muchas cosas quimicadas que enferman allá afuera tristemente en personas que no tienen a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Entonces orar siempre al Señor y de verdad el Señor quiere ayudarles a través de mí, quiere bendecirlos, salvarlos. Escuchen a Dios, es Él quien les habla a través de mí. Glorifican al Señor, porque esta palabra que les habla el Señor es para mí y para todos los que la escuchan, porque aún yo dependo de mi Padre, de Jesús, de su Espíritu Santo y su palabra. Y Dios me dice, comparte la hija. Yo muchas veces como y bebo del Señor mañana, tarde y noche, y me gusta pasar tiempo con el Señor, y me dice el Señor, compárteles, hija mía, porque ellos necesitan de mí también. Así que yo les invito por mandato del Señor compartir esta palabra para que otras personas sean bendecidas y tocadas por el Señor también, nutriéndose de su palabra, para que sean salvos y sepan lo que tienen que hacer y no se descuiden en la oración ni en la palabra, porque Dios nos habla aquí que si a las ciudades de Gomorra las destruyó y Sodoma como hoy en día, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, Dios no quiere que seamos impíos, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuántas veces yo siento tristeza y me siento mal al ver la gente cómo se destruye en las calles, en los vicios, drogadicción, fumando, y nos acercamos porque es el Señor en nosotros a hablarles. Algunos sí entregan su vida a Jesús, otros no quieren, tristemente pasan un tiempo, se mueren. En Dios no quedó ni en nosotros. Cada uno elige su camino, pero es de sabios estar en Dios mezclado, pues Dios nos creó y Jesús es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es el que nos guía. Debemos ser uno con el Dios triuno poderoso. Porque el Señor dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, desprecian el señorío. Señor Jesús, gracias Señor, ayúdanos. Mira aquí la palabra de Dios dice mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, desprecian el señorío. Muchas veces desprecian a Dios, el hablar de Dios en nosotros, la profecía, el que quiere salvarnos el Señor, quiere salvarlos. Nos rechazan, nos ofenden, pero es a Dios a quien ofenden. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Contra Dios pelean, contra los ángeles, contra el Espíritu Santo, contra el Padre, contra Jesús que está entronado. Pelean, muchas veces puede ser un ángel hablándoles y no lo pueden ver. Pelean contra el mismo Dios que los quiere salvar tristemente. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Así Dios los describe a las personas que son los falsos profetas que solo por dinero andan. Tengan cuidado, mírense a la luz del Señor, si no ya se extraviaron a la palabra. Toda la palabra de la Biblia es palabra de Dios, que no les quepa la menor duda. Porque muchos que Dios me ha mostrado que iban a morir y murieron, están en el infierno, y yo les hablé en redes sociales y no creyeron.
me ofendían, me agredían, pero era el Señor advirtiéndoles, vuélvanse. ¿Por qué? Porque toda su vida, parte de su vida sirvieron por dinero, cantaban, por dinero predicaban, unos a los otros se profetizaban falsedades. Está el mundo corrompido, millones y millones están a punto de caer al infierno y ya muchos están en el infierno terrenal, me muestra el Señor. Están perdidos ya y van a perecer en su propia perdición. ¿Qué quiere decir eso? Que están perdidos sin salvación, usando el nombre de Dios en vano, teniendo religiones, sectas, denominaciones, pero no hay Dios en ellos. Un Dios he visto en forma de nube entronado y me ha dicho el Señor, mira, no estoy ahí con ellos ni en ellos, yo los estoy viendo lo que hacen. Está el enemigo en ellos, las tinieblas, y van a morir y van a ir al infierno, me dice el Señor. Háblales, diles que se están corrompiendo las denominaciones, las sectas, religiones. Satanás está empoderándose en ellos, no soy yo, dice el Padre. Jesús, su Espíritu Santo, yo he visto ángeles como me dicen, mira, tú debes de hablar, párate ahí y habla, me dicen los ángeles en forma de nube. El Padre lo vi en forma de nube blanca entronado y en el Espíritu me hablaba. Mira, yo veo todo lo que hacen, aquí estoy. Y también ahí se movía la muerte espiritual, muerte física en las personas que no tienen a Dios, que hablan por ser ídolos arrogantes, para sí mismos, vanagloriosos. Es terrible eso y no se ven a sí mismos, han estado enfermos y a punto de morir ya, y me dice el Señor, les he dado tiempo. Dios los sana y vuelven a hacer lo mismo, de pronto van a morir. Dice el Señor, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jesús, a su Espíritu Santo, aterricen, bájense de esa altivez, ese orgullo y dejen de servir a Dios por dinero, dice el Señor, dejen de querer servirme a mí por dinero, por ganancias deshonestas. Nadie va a venir a mí, dice el Señor, si me sirven por dinero, buscando el dinero, la fama, el título. No, me dice el Señor, yo soy el que da los dones, pero yo sé los que son mis hijos, que oyen mi voz, que hacen mi voluntad, dice el Señor. Porque muchos, dice el Señor, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Hay gente que dice que son pastores, pastoras, piden dinero, exigen diezmo, ofrenda, se la pasan en sus deleites, comiendo de lujo, viviendo de lujo, altivos, arrogantes, soberbios, oprimiendo al rebaño, oprimiendo las ovejas. Y Dios me ha mostrado que son como en tinieblas, como brujas, hechiceros, que están matando a la humanidad disfrazados de luz. Escuchen esta palabra, oren, escudriñen. No se dejen llevar por falsas pastoras que, aunque vistan de largo, son lobos rapaces, aunque se disfracen de santas y de verdad. Si no estuviera Dios en mí, yo no lo podría ver. Pero Dios me dice que ustedes que están haciendo eso, falsos pastoras, arrepiéntense, vuélvanse a Jesús, a Dios, y a personas que ustedes están creyendo en esa gente. Salgan de esas religiones, salgan de esas sectas, de esas denominaciones, me dice el Señor, porque son ciegos guiando a otros ciegos. Esos falsos lobos rapaces, falsos pastores están haciendo lobos rapaces, abriendo muchas locaciones, pero son lobos rapaces, dice el Señor, son gente sin salvación y se están muriendo, porque Dios va a permitir y va a limpiar la tierra y se va a llevar a muchos, pero van a ir al infierno. Y muchos que no les pasa nada, están viviendo muchos años, pueden vivir hasta 103 y más, pero van a ir al infierno, dice el Señor, por cuanto no han creído en mí. Están haciendo negocio, amando el dinero, vendiendo la oración, la profecía, el pastoreo falso, porque son pastoras, pero no de Dios, son falsas. Todo ese mundo religioso, que es la gente que vive como reyes ahí, altivos, soberbios, a que tienen a sus ídolos de carne, las pastoras que son ídolos de carne, los pastores, los evangelistas, todos siendo ídolos, haciendo satanases, dice el Señor, se han vuelto satanases, se han vuelto demonios y diablos, son una congregación satánica, sinagoga de Satanás, cueva de ladrones, dice el Señor. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque van a perecer en el infierno. Ya de largo tiempo su condenación no se duerme, dice el Señor. Son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, dice el Señor, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas
quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, presumen sus maldades, cómo beben, cómo comen y oprimen al rebaño y les sacan todo. Y así hay mucha gente que solo quiere dinero, dinero, dinero. Y cuando no se le da dinero, entonces se ven sacan las garras de demonios de Satanás. Jehová los reprenda. Y así son los lobos rapaces, aquellos que no aman de verdad de corazón en el Señor, sino que todo lo quieren dinero, no trabajan en nada. Y si trabajan aún así, quieren más dinero, dinero, dinero. Pero dice el Señor que hay que trabajar en el pan que perece y en el pan que no perece, que es la obra de Dios sin dinero, porque para nuestro sustento tenemos que trabajar con nuestras propias manos y aún tiene que estar el Señor con nosotros todo el tiempo. Donde quiera que vayamos podemos predicarle a alguien, evangelizar a alguien, orar por alguien y no por dinero, sino porque por gracia y misericordia del Señor, dice, y también trabajar para la obra, siempre también dedicar tiempo a Dios, reunirse con otros para aprender de Dios, porque el único centro y de atención y el único digno de adoración, alabanza, gloria y honra es el Dios Padre, Señor Jesús y su Espíritu Santo, nadie más. Nosotros nos debemos amar unos a los otros en el amor puro de Dios, santo y limpio, pero no tenernos como ídolos de carne ni idolatrar a nadie. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es un ídolo de cosa, persona, familia, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos tienen a sus ídolos en sus congregaciones. Ay de ellos, porque ahora todo les va bien, pero en el día postrero, dice el Señor, lamentarán en el infierno. Pensarán que son salvos, pero no lo son, porque todo lo hicieron por dinero, oraron por dinero, profetizaron falsamente por dinero, pastorearon falsamente por dinero, torciendo la palabra, adulterándola, escogiendo lo que les conviene, lo que no, son astutos. Oprimiendo, amenazando, eso no es de Dios, eso no es de Dios y no se ven a sí mismos, dice el Señor, y están muriendo mucha gente de repente, se hacen altivos, soberbios, Dios los ha sanado, los tiene sanado y son más endemoniados tristemente, más ensatanizados, más endiablados. Jehová reprenda las tinieblas, que estoy hablando lo que Dios me dice y lo tengo que hablar tal cual, así son tinieblas. Mucha gente está perdida, mucha gente en vez de hablar palabra de Dios, postear versos bíblicos, andan en sus tinieblas de plano, ya no lo ocultan, ya están expuestos, posteando dichos, posteando torcedura, levadura, dichos mundanos, presumiendo sus artistas mundanos, presumiendo sus ídolos mundanos, sus personajes mundanos. Dice el Señor, el que es mío, oye mi voz y escucha mi palabra, se deleita en mi palabra, que es como miel a su espíritu, a su paladar. Pero aquel que se ha vuelto al mundo, por mi misericordia vive, dice el Señor, porque yo he sanado a muchos, pero muchos se han vuelto en mi contra, dice el Señor, y se han vuelto enemigos míos, dice Dios, se han vuelto mis enemigos y han hecho tinieblas. Mucha gente, Dios me muestra que se dicen hijos de Dios y están rumbo al abismo, y mucha gente está cayendo al abismo, a las tinieblas, al infierno, porque ya en este mundo andan en tinieblas, así me dice el Señor. Ojalá que se vuelvan a mí, dice el Señor, porque el enemigo los ha engañado. Cuando les va bien en todo, soy yo quien les ha bendecido, pero se salen de mí, dice el Señor. Eso es lo malo, que cuando les va bien se olvidan de mí, se alejan, me mencionan, dizque oran, pero sus corazones y su ser no está en mí del todo, solo buscan a ver qué les doy, y cuando les doy todo, entonces no me aman, no me contienen, no me viven, no me sirven, no me adoran, me niegan con sus hechos, me niegan cuando postean cualquier cosa menos mi palabra. Cuando no viven mi palabra, ya están bajo el influjo del enemigo, dice el Señor. Y muchos así están, se recrean en sus errores, dice el Señor, tienen los ojos llenos de adulterio espiritual, porque se han vuelto contra Dios, están poniendo los ojos en lo natural, en todo lo que no es Dios ni su palabra, en los dichos mundanos, en sus artistas mundanos, sus músicos mundanos, sus ídolos, quieren ser como ellos, dice el Señor. Qué pena que no quieran ser uno con Jesús, que no sigan el ejemplo de Jesús, que no sigan el ejemplo de mis hijos e hijos en la Biblia. Qué pena que ustedes sigan el camino retorcido de los perdidos, dice el Señor. Pero allá en el infierno estarán, así como sus ídolos, si no se arrepienten, porque yo he sanado a muchos, dice el Señor, pero muchos me han dado la espalda, son adúlteros, porque
son adúlteros espiritualmente porque me han traicionado, dice el Señor. Se han vuelto con mi enemigo. Él se los va a llevar al infierno y al lago de fuego, dice el Señor, porque no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Cuando ustedes postean en redes sociales dichos mundanos, cosas mundanas, postean sus vicios, postean su escasez, están dando muerte a otros, contaminando a otros, perdiendo a otros, y más condenación van a recibir, porque sus promesas, Dios dice que Él no se agrada de aquellos que le prometen y no cumplen, aquellos que prometieron cuando estaban al borde de la muerte y Dios les dio vida y se volvieron más ensatanizados. Pero dice el Señor, ay de ustedes, porque en el infierno y en el lago de fuego van a arder. Tienen vida pero satánica, porque yo les levanté de la muerte y ustedes me traicionaron. Ustedes solo viven por el dinero y la vida natural afanados, pero no me viven, no me sirven, ni siquiera mi palabra comparten, ni siquiera mi alabanza me dan. Entonces se volvieron a sus malos caminos por los que tienen a su alrededor, que en vez de convertirlos a mí, dice el Señor, se convirtieron a las religiones malignas, al satanismo disfrazado de luz, al anticristo que opera en las redes sociales siendo uno con los falsos, con los impíos, con los religiosos sectarios denominacionistas que todo lo hacen por dinero, pero son tontos porque yo soy el dueño del oro, la plata y todo soy yo, dice el Señor. No saben lo que se pierden en mis mansiones celestiales, dice el Señor. Todo lo mejor está allá conmigo, dice el Señor, pero desde aquí en la tierra yo puedo estar en ustedes y el reino de Dios está en ustedes cuando estoy con ustedes, dice el Señor, pero también pueden estar en las tinieblas, en un infierno terrenal, cuando ustedes eligen a mi enemigo y a los que están perdidos se unen a ellos, son como ellos. Más valiera que no me hubieran conocido, dice el Señor, porque se apartaron del santo mandamiento y sus promesas no cumplen, y yo no me agrado, dice el Señor, de aquellos que sus promesas no cumplen. Dice el Señor, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, dándoles muerte por redes sociales, tienen el corazón habituado a la codicia, codician, tiene esto, tiene el otro, envidian, codician, dame dinero, si no les damos, somos sus enemigos, dice el Señor. Ay de ustedes, porque yo hago en mis hijos lo que a mí me place, y si digo no es no, y si digo sí es sí, porque muchos quiero rescatarlos y se han extraviado, dice el Señor, y son hijos de maldición, han dejado el camino recto, dice el Señor, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Así hay muchos que se bautizaron, pero no quieren seguir el camino del Señor, que Dios los rescató de la muerte, y se volvieron a las religiones, se volvieron al mundo, disfrazados de luz, que aman a Dios. Mentira, no son salvos, dice el Señor. Vuélvanse a mí, porque perecerán, y un día de repente se enfermarán y morirán, porque no va a haber otra tercera. Muchas veces les he dado la oportunidad de ser salvos, dice el Señor, y me han dejado otra vez, pero es Satanás quien los tiene en él, y él se los va a llevar, dice el Señor. Estos son fuentes sin agua que contenían a Dios y de pronto se hicieron. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Dónde está la densa oscuridad reservada para siempre? En el infierno y en el lago de fuego, señores y señoras. Esto que les hablo es palabra de Dios, es el mismo Dios que me está dando esta palabra, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Había mucha gente que cuando estaba al borde de la muerte se volvió a Dios, pero fue unos minutos, unos segundos. En cuanto sanaron, se volvieron al enemigo otra vez. Creyeron en los
falsos sacerdotes, las religiones, las sectas, pero no en el Dios vivo que clamaba a Jesús a través de sus hijos, hijas verdaderos. Eso es lo más triste, que una vez más vuelven a rechazar a Jesús, al Padre, a su Espíritu Santo y su palabra. Es triste ver, ellos exponen cómo son usados por el enemigo en redes sociales y juzgan y critican a los verdaderos hijos de Dios injustamente. Ay de ellos, dice el Señor, ay de ellos, porque un día morirán, porque muertos ya están espiritualmente otra vez, a pesar de que yo los rescaté de la muerte a muchos, les di vida y se volvieron altivos y soberbios. Cuando otra vez vuelvan a enfermarse, morirán, porque Dios está limpiando la tierra. Dios dice que Él está cansado ya de ver tanta maldad por siglos y por tiempo que les ha extendido su misericordia. Más vale que se arrepientan, dice el Señor, porque yo los entregaré al enemigo y los llevaré al infierno y al lago de fuego. Vuélvanse a mí, dice el Señor Jesús, vuélvanse a mí, dice el Padre, vuélvanse a mí, sean llenos de mi Espíritu Santo y no se dejen llevar por el mundo maligno, porque muchos están arrastrados en las redes sociales, en los dichos, los que los rodean, los mundanos, los están apagando. Enciéndanse, no dejen apagarse, dice el Señor. Llénense de mi palabra y de mí. Arda el fuego de mi presencia en ustedes, porque el enemigo los va a querer arrebatar de mí, dice el Señor, y yo no podré hacer nada, porque de ustedes depende que quieran estar conmigo o no. Yo no obligo a nadie, dice el Señor, yo llamo, y el que quiere estar conmigo, bien, y el que no, cada uno elige su camino, estar conmigo, dice el Señor, o con mi enemigo, las tinieblas y el infierno y el lago de fuego. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchos así terminaron, se hicieron amigos del mundo, amigos de los impíos, y en vez de traerlos a Jesús, se perdieron. Muchos eligieron mujeres mundanas, esposos mundanos, que en vez de convertirlos a Jesús, se arrastraron en su falsa felicidad, en su falsa salvación, en su falso gozo, y están sin salvación, dice el Señor. Y me muestra esas personas, y ya se los he hablado y profetizado, y me muestra muchísimas y no quieren entender. Un de repente morirán, y esta vez no los salvará el Señor, dice. Esta vez no, porque Dios no puede ser burlado, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Si les ha dejado la vida es para que le vivan, le sirvan, le adoren en espíritu y en verdad. No para que estén en las tinieblas nuevamente, no para que sea su estado peor, como les hablaba en Lucas, que aquellos que se descuidan la oración, la palabra, ya olvidaron cómo es la muerte se los iba a llevar, ya olvidaron aquellos que estaban a punto de caer al abismo, ya olvidaron aquellos que Dios los rescató y se hicieron ídolos, se hicieron satánicos, malignos, y Dios les está diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque les he extendido la misericordia, pero la siguiente vez que mueran, morirán en el infierno, estarán en el lago de fuego, dice el Señor. Yo no puedo ser burlado, dice Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice el Señor. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, muchos ya estaban escapados, pero unos minutos enfermos, porque después se volvieron al mundo, se volvieron a presumir a sus impíos, a sus artistas mundanos, sus ídolos, sus dichos mundanos, y obviamente que ya Dios no está en ellos. Muchos aún también postean palabra torcida, porque por sus frutos se conocen. Dios me hace ver aquellos que están perdidos y aquellos que tienen salvación y aquellos que no. Ustedes sabrán quiénes son. Escudriñense a la luz de la palabra y vuélvanse a Dios. No voy a dar nombres aquí porque Dios no me lo permite y no sean expuestos, pero ustedes saben quiénes son si escuchan esta palabra. Ustedes sabrán. Hay de ustedes si no quieren creer que Dios les habla y no se vuelven a Dios. Hay de ustedes que en Dios no quedará ni en mí, dice el Señor, porque yo les estoy hablando ahora, para que ustedes no crean que hagan y deshagan siendo uno con las tinieblas, y ustedes piensan que cuando mueran vendrán conmigo, dice el Señor. No, nada inmundo entrará en la ciudad santa. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Santos son los que ahora son santos, consagrados a mí, que me comen y me beben en la palabra, mi Biblia, dice el Señor, y orando. Pero no aquellos que andan posteando sus dichos mundanos de las redes sociales, y que aquellos que andan tibios en las religiones, impíos,
disfrazados de luz, que les gusta el camino ancho. Se han olvidado de mí, dice el Señor. Es lo peor, que imparten su inmundicia para con otros. Es lo peor, que no se avergüenzan, que no se sienten avergonzados, no se dan cuenta que le están sirviendo al enemigo. Pero Dios los expone para que vean, y también para probarlos, y más condenación recibirán por cuanto están dando muerte espiritual a otros y están extendiendo las tinieblas y el infierno en esta tierra al postear los dichos mundanos, música mundana, ídolos mundanos de gente que murió y está en el infierno, como aquellos que escuchan canciones de Vicente Fernández, de Chalino Sánchez y es su ídolo. Esos están en el infierno y van a ser trasladados al lago de fuego, porque ninguno que toda la vida le haya servido al diablo de pronto va a ir con Dios, porque Dios no recoge basura, Dios no se le da el último lugar, Dios se le da el primer lugar. Desde que se nace, se vive y se termina este ciclo de esta tierra, dice el Señor. Muchos piensan que hagan lo que hagan toda su vida y al final van a venir conmigo, dice el Señor. No es así, no es así, dice el Señor. Han tenido mucho tiempo para buscarme y vivirme y disfrutarme, dice el Señor, para ser uno conmigo. Pero el Señor Jesús dice, muchos no han sido uno conmigo. Cuando yo venga, ¿cómo lo tomaré a mí mismo si muchos están sin mí? Dice el Señor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ya conocían su palabra, ya saben quién es Jesús, ya saben que es nuestro Salvador, enredándose otra vez en ella son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así muchos que conocían a Dios se bautizaron y sanaron. Dios los levantó y se han vuelto peor. Ahora solo aman el dinero. Si no les da uno el dinero, se vuelven enemigos. Esos no son salvos, déjenme decirles. Arrepiéntanse, dice el Señor. Arrepiéntanse. Muchos les dan dinero a sus familias lejanas que ni siquiera son convertidos, y a los hijos de Dios les quieren sacar, dice el Señor. Arrepiéntanse, están en un error, porque Dios dice que primero son los hermanos de la fe y la obra, y después los que están sin salvación, y a eso se les da palabra de Cristo, profecía, y que se conviertan, porque las riquezas corrompen cuando no se tiene al Cristo vivo en nuestro ser. Cuando las peligrosas riquezas son porque muchos Satanás los ha corrompido y perdido, que los ha engañado. No saben que lo mejor nos espera con nuestro Dios, y aunque no nos esperara lo mejor, Dios nos creó y a Él debemos amar, contener, vivir, disfrutar y adorar en espíritu y en verdad. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, dice el Señor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto es palabra de Dios, porque así son las personas, se vuelven como perros inmundos, que los demonios que habían salido los vuelven a meter y vuelven a ser peor, como la puerca que fue lavada y después se vuelve a ensuciar en el cieno. Así están las personas, tan peor que antes, tristemente, y va a venir el día en que estarán ardiendo en el infierno, eternamente atormentados, como Dios me ha mostrado. Muchos que están ahí y creen que están, los familiares dicen están en el cielo, no están en el cielo, están en el infierno, porque aquí ofendieron, levantaron falso testimonio, veneraron las almas de los que aún no eran salvos, y corrompieron, hicieron riquezas y de todo injustamente, y después están en el infierno ardiendo, siendo uno con Satanás, siendo uno con los demonios, con los diablos, ardiendo en el infierno en tinieblas. Y muchos piensan que están en el Señor, no, pero aún así sabiendo, muchos ya saben, Dios les ha mostrado y han ido al infierno, y aún así siguen siendo vividores, pidiendo dinero, vendiendo el evangelio, y muchos son tacaños y codos que tampoco dan ofrenda como Dios manda. Hay de todo en esta vida, perdidos tanto los que piden como los que dan. Hay que buscar siempre la voluntad de Dios en su palabra y orar, porque Dios sabe lo que tiene que hacer, cómo lo hace en cada momento, en cada circunstancia. Dios no es un Dios de ritual, la Biblia no es un talismán, la Biblia no es un libro que se lee solamente, es el Dios viviente que nos habla, el autor de este libro, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesús, que es el Padre, el Dios triuno en nosotros. Así que dice, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, amados. Esta es la segunda carta que os escribo, y que en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí vemos el apóstol Pablo como mezclado con Dios, es que
Él nos habla, que Él dejó estas cartas inspirado por el Espíritu Santo, lleno de Dios, como Dios lo usaba también porque Dios quería ver limpia a la gente, por eso los exhortaba, les escribía las cartas y Él no cobraba. El apóstol Pablo escribía las cartas y él no pedía dinero, él no cobraba, él no pedía ofrendas, él no tenía ese descaro como hoy en el mundo lo tienen, que no dan nada, quieren dame, dame, dame. Algunos son tan tacaños, tan egoístas, tan avaros, es el colmo, y otros son tan desmedidos que todo quieren dame, dame, dame. Es mejor dar que recibir, dice el Señor, pero debemos de preguntar a Dios a quién, cómo, cuándo y dónde y qué vamos a dar. Porque cada palabra de Dios se tiene que orar, pedir dirección al Señor, no solamente hablarla no solamente usarla como un ritual, sino que es una palabra viviente. Por eso aquí les dice: el día del Señor vendrá, amados. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Muchos se nos han burlado cuando les hemos profetizado. Yo lo he visto con mis propios ojos. Nos han ofendido cuando Dios les estaba advirtiendo: arrepiéntate, la muerte está cerca, vuélvete. Ellos se burlaban y nos querían dar muerte y están ahora muertos tristemente en el infierno, andando según sus propias concupiscencias. Muchos nos quieren quitar la paja del ojo, pero dice el Señor: hipócrita, saca el tronco, la viga de tu ojo para que puedas ver la de tu hermano. Muchos son pecaminosos a más no poder y nos inventan, se nos burlan. Nosotros aún quizás no somos perfectos del todo, pero Dios nos va perfeccionando y por eso habla a nosotros y por eso Él se manifiesta. ¿Por qué? Porque también nos consagramos al Señor y Dios quisiera que todos fueran consagrados, uno con Dios, mujeres, hombres, niños, todos viviendo en el Señor, comiendo y bebiendo su palabra, consagrados, sirviendo, porque el tiempo se acerca. Muchos no creen, pero el tiempo se acerca y un abrir, cerrar de ojos. Así como de pronto alguien muere, de pronto viene Dios a recoger a los suyos. Si no hay nadie, entonces se quedarán. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Escuchen aquellos que adoran ídolos, que tienen sus ídolos de yeso, sus imágenes, aún los de carne. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, porque Dios ordenó que hiciera eso y se hizo, porque Dios es omnipotente, omnisciente, inmensurable, es grandísimo, inmensurable. Y por eso, porque muchos se pelean los puestos, porque muchos se envidian, se celan, si Dios es suficiente para toda la creación. Dios es inmensurable. Ojalá que todos estuvieran llenos de Dios. Ojalá, porque ojalá quiere decir que Dios desea salvar a toda la humanidad. Dios desea salvar a todos, que todos estén uno con Él, pero de verdad, en espíritu y en verdad. Porque por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero muchos contaminan el agua, en borracheras, contaminan la tierra, en vicios y de todo, contaminan el aire con la fumadera y todo eso. Están atrayendo infierno, muerte, destruyendo el templo de Dios, la tierra, todo su universo, las vidas. ¿Y qué después piensan? ¿Que van a ir con Dios? No, arrepiéntanse y dejan de vivir esa vida, porque en el infierno van a arder y en el lago de fuego. Mateo, Lucas, Apocalipsis habla del gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, y eso es un poquito que Dios nos habla en la Biblia. Hay mucho más allá, tormento eterno, terribles cosas que los espíritus malignos les harán a los seres humanos. No tendrán paz, ni gozo, ni tranquilidad. Es que ahora es el tiempo de volverse a Dios. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Dios destruyó en ese entonces de la época de Noé en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El que no quiera entender no crea, pero Dios nos habla claro. Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
serán quemados y atormentados en un fuego, en el infierno y en el lago de fuego, los impíos, todos los falsos profetas, falsos pastores, todos aquellos que aman el dinero, se alocan por el dinero. Dicen orgullosamente, el Señor Jesús los ilumine y los perdone porque no saben lo que hacen y los salve. Porque cuál orgullo, el Satanás se hizo Satanás porque era orgulloso y se hizo un pobre diablo porque era alguien que estaba con Dios y en Dios más fue destituido del reino de los cielos. Pero ahora Dios nos ha dado oportunidad en esta tierra de arrepentirnos y volvernos a Él para que regresemos a Él del todo. Pero si no, terminarán en el infierno y en el lago de fuego, uno con las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes eterno. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Escuchen, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dicen, no, ¿dónde está Dios? No viene. Hace tiempo que dicen, ajá, no, estoy bien, no, todo me va perfecto. ¿No me quieres dar dinero? Ok, entonces ya te inventan, te odian, te aborrecen, te muerden. Señor Jesús no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Obviamente que estos no tienen a Jesús, los que solo piden dinero, no trabajan en nada, o si trabajan aún quieren más, nos envidian, nomás saber qué vemos, qué tenemos, qué comemos, cómo andamos, qué vestimos, sácale. Son mentes satánicas. Señor Jehová, reprenda las tinieblas y los salve, tenga misericordia de, pero en ustedes está volverse al Señor, ser uno con Dios y no dejarse engañar por el enemigo. Muchos sentados en las reuniones de locaciones de iglesias son el mismo diablo, Satanás. Jehová los reprenda y los ilumine. Vuélvase a Jesús para que sea salvo y sea escrito su nombre en el libro de la vida. Dice el Señor que me muestra que muchos no están salvos aún. Se murieron espiritualmente. Vuélvase del todo, dice el Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el Señor. No es que sea ladrón, pero Él vendrá cuando menos lo esperemos, y si no estamos listos, en pecado, en delito estamos o algo, ahí se van a quedar. Dios nos quiere santos, puros, limpios y perfectos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si el Señor nos dice sed perfectos como yo el Padre es perfecto, seamos, porque Él lo manda y creamos en Él, que lo hace todo en sus hijos e hijas y en su creación. Vuélvanse a Jesús, vuélvanse al Señor, entreguen su vida a Él desde ahora y para siempre. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo será deshecho, quemado en esta tierra, entiéndanlo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero Dios nos está dando tiempo que vivamos y nos pongamos a cuentas y andemos honestamente, viviendo santa y puramente. No es malo las riquezas, no es malo el dinero. Lo malo está en los corazones y el interior de las personas que no contienen a Dios, que están fuera de Jesús, fuera de Dios, que no son uno con Dios, que están buscando lo terrenal, pero no estar en el reino de Dios, ni viviéndole, ni sirviéndole, ni adorándole. Eso es lo malo. Están como cola, pero no como cabeza. No está entronado Dios en ellos, en ustedes. Vuélvanse al Señor si ustedes no están en Dios. Sean salvos en Jesús. Porque si ustedes aman tanto las riquezas y le aloca el dinero y no le importa andar ganando dinero en deshonestidad, mentiras y todas esas obras satánicas, tenga cuidado porque usted no es salvo. Tenga mucho cuidado, dice el Señor. Porque la tierra, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que andar vosotros en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Miren, aquí Dios dice que hasta los cielos se encenderán, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso Dios nos está teniendo paciencia, porque quiere que seamos salvos, uno con Jesús desde ahora y para siempre, viviendo santamente, comiendo y bebiendo de Él, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay de aquellos que tuercen las escrituras, hay de aquellos que dicen salvo siempre salvo, dice el Señor. Mi palabra no dice eso, no dice hagas lo que hagas, vendrás a mí. No, dice el Señor, sin santidad nadie me verá, ni ahora ni en el día postrero. Todo el que me niegue, dice el Señor Jesús, yo le negaré en el día postrero delante de mi Padre. Y no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Así que hay de aquellos indoctos que inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición, para su propia perdición. Hay de usted que exige el diezmo y no lo ministra conforme a Dios. Hay de usted que ahora se deleita en lujos sacándole a los rebaños. Hay de usted que lo tienen como una reina y como un rey. Hay de usted que lo tienen como un ídolo y una ídolo. Porque en el día postrero será ardor y quemor, gusanos estarán carcomiéndola allá abajo en el infierno, dice el Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta fue la palabra del Señor. Hasta aquí llegó mi parte. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios poderoso, eterno, que Él es el que da esta palabra para mí, para todo aquel que quiera ser salvo. Ser uno con Dios, comer y beber su palabra, y hay de aquellos que están zarandeados en tinieblas y no se ven. Ruego al Señor y Dios ruega a Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que sean salvos. Que Dios nos acompañe, Dios tenga misericordia de todos, que Dios nos guarde, nos libre de todo mal. Y les ha hablado Dios a través de esta persona que ha sido redimida por Cristo Jesús, porque yo no soy nada, pero Dios me ha dado los dones y me lo ha dicho claro para que Él se mueva con poder y gloria y les hable a través de mí para que todos seamos salvos en Él, en el Padre, en el Señor Jesús y su Espíritu Santo, sus ángeles que nos acampen. Así que esto fue palabra de Dios. Sigamos adelante comiendo y bebiendo la palabra y que Dios se mueva a través de cada uno y ojalá que todos estén iluminados, llenos de Él, para que Dios extienda y gane sus almas de esta tierra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Padre eterno. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, que nos das esta palabra, que seas tú tocando y entrando en las personas, iluminando, reprendiendo las tinieblas en el nombre de Jesús. Gracias que tu Espíritu Santo siempre nos guíe y nos mantenga unidos a ti. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tus santos ángeles que nos acampan con espadas desenvainadas contra las tinieblas y los enemigos. Gracias te damos, Dios Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo, alabado seas eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Porque tú eres el principio, el alfa y el omega. Y a ti te adoramos, Padre. Tú eres nuestro centro. Tú eres el único digno de gloria y honra y adoración, Padre, Señor Jesús y tu Espíritu Santo. Gracias por tus ángeles. Oh Señor Jesús, que tú disipes toda tiniebla en las personas que escuchen esta palabra tuya. Que tú los ilumines, los llenes de tu presencia y que puedan ser uno contigo en todo tiempo y circunstancia. Señor Jesús, gracias por esta palabra que me has dado, Señor, que la imparto, me libro de esta carga, Señor, y gloria a ti, Padre. Gracias por tu palabra, alabado seas.
Buenas noches, amados hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. De día tal vez es en otros lados, aquí es de noche, son 12:30. Alabado sea el Señor, es miércoles 31 de enero, bendito sea Dios. Pues me quito esta carga que Dios me ha dado de su palabra. Y pues sigamos orando también los que están en New Brunswick, me dice el Señor, porque el puente de New Brunswick en el tren está a punto de derrumbarse también. Oremos al Señor que no suceda una catástrofe. Dios hará un milagro o lo arreglarán. Oremos para que no pase nada. Dios hace milagros, pero debemos estar uno con Él. Dios nos desea uno con Él. Siempre, en todo momento y circunstancia, siendo uno con Él, como Job, como Jesús, como cada uno de sus hijos que han partido, pero siendo fieles con Él. Dice el Señor, el siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así es que hay que ser fiel en lo poco que nos da o en lo mucho como Dios nos dé, ser fiel a Él, en Él y por Él. Palabra compartiendo, viviendo su palabra. Olvídense de los dichos mundanos, de las tinieblas, de toda la inmundicia que se mueve en las redes sociales. Vivamos a Cristo y nada más a Jesús, al Padre, a su Espíritu Santo y seamos uno con Él, viviendo su palabra. Que Dios nos ilumine a todos, nos mantenga salvo, porque solo en nuestro Padre, en Jesús y su Espíritu Santo es en el que podemos estar a salvo, y nadie más. Él es el único que debemos ir. Así que yo les animo a buscar siempre a Dios, orar en todo momento y tiempo, escudriñar su palabra o escuchar alabanzas para traer el reino de Dios, paz, gozo, alegría. Cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo físico también, con las vitaminas de Atomy, los productos de Atomy, y también cuidar la tierra, de no darle más químicos ni a nuestro ser, ni a la tierra. No contaminemos más con drogas ni con humo. Tener cuidado, porque el humo del cigarro, del tabaco, la marihuana, eso es tinieblas, eso no es voluntad de Dios, son cosas que enferman, dañan, y Dios no quisiera eso. Por eso Dios dice en otra palabra que el que destruya su templo, Dios lo destruirá a él, y se refiere a aquel que habla herejías y palabra torcida de la Biblia conforme a su conveniencia de obtener dinero y ganancias de dinero, o aquellos que también dañan por comidas tóxicas, vitaminas tóxicas torcidas como las están del mercado, las farmacias allá afuera, y aún hay doctores muy corruptos y satánicos. Tengan cuidado, oren siempre en todo tiempo donde irán. Ojalá que Dios convirtiera a todos los doctores que están en los hospitales y sean uno con Dios, por el bien de ellos, el beneplácito de Dios, su salvación que ellos deben tener. Porque quien no tiene a Jesús, quien no tiene al Padre, quien no es dirigido por su palabra, no es salvo. Va para abajo en el infierno y el lago de fuego con el enemigo y las tinieblas. Así que vale la pena buscar a Dios, porque Él es nuestro creador. Él nos necesita, nosotros lo necesitamos, y debemos de estar en su reino desde aquí en la tierra para que Él nos bendiga grandemente y aún todo nos bendiga, porque Él es bendición. El único que bendice y prospera es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El enemigo es falso. Puede dar falsas riquezas, falsas ganadas deshonestamente, mentiras, haciendo daño a otros, pero en el infierno y lago de fuego les dará su recompensa. Así que hay que hacer en Dios como Dios manda, riquezas honestamente como Dios manda, sobre todo ser rico espiritualmente, sirviéndole y viviéndole, siendo uno con Él. No hay mayor riqueza que tener a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra vida y ser uno con Él, servirle, vivirle, disfrutarle en esta tierra, no por dinero, sino por amor a Dios, en Dios y por Dios y a las almas que están perdidas. Así que es por eso que yo les sirvo con mucho amor en el Señor, porque Él es el amor en nosotros, en sus hijos e hijas verdaderos, que también tenemos luchas y batallas. Gracias por las oraciones de sus santos que Dios hace a través de sus hijos e hijas unidos. Nos quiere unidos el Señor como una sola iglesia, sin mancha y sin arruga, su novia ataviada, blanca, pura y limpia, perfecta. Así nos quiere el Señor. Dice, y todo lo podemos porque Él está con nosotros y le creemos. Él lo hace todo en nosotros. Así que gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y alabado sea Él por siempre y para siempre, eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Y gracias damos también por todo, y también por sus ángeles que nos cuidan, y Él mismo en nosotros, su reino. Bendito sea Dios. Hasta la próxima, que Dios les bendiga y les guarde. Feliz noche. Si desean congregarse, 848-237-9254. Si desean su membresía Atomy gratis, su tienda online para cuidar el templo de Dios, su ser, la tierra, aún sus animalitos, ahí estamos. 848-237-9254. Gratuitamente les hago su tienda online de Atomy, y gratuitamente también nos reunimos
para comer y beber del Señor. Aquí no se pide dinero, las ofrendas son voluntarias como Dios toca y mande para la obra de Dios, para el sustento de sus hijos, pero aquí nosotros trabajamos honestamente. Así que quien esté buscando trabajo, bueno, le hago su membresía Tommy gratis. Use los productos, cuide su templo, su cuerpo físico, el de su familia, el de la tierra, porque son orgánicos, sin químicos, sin tóxicos. Una gran bendición de Dios nos es Atomy. Gloria a Jesús. No es por dinero que yo les hablo, es porque deseo verlos en Dios para servirle, vivirle y disfrutarle hasta que Él nos venga a llamar, tener una vida larga, honrando a nuestro Padre, viviendo a nuestro Padre, a Jesús y a su Espíritu Santo, para su vivo testimonio y la gloria y honra para Él. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada para mí, porque por gracia y misericordia de Dios permanezco en Él y le pido al Señor persevere en mí para que sea salva hasta el resto de mi vida que yo parta de acá. Igual cada uno de ustedes siempre perseverando en Dios, en Jesús y en su Espíritu Santo y en su palabra, llorando también y alabando al Señor. No hay tiempo que perder, que Dios nos ayude. Alabado sea Él. Hasta la próxima. Dios les bendiga y guarde. Chao.